Un saludo a todos, mi nombre es Paula Rodríguez y hoy voy a exponer sobre una investigación de estrategias para la protección de EDC en sistemas HVDC híbridos de terminales múltiples. Estaré dejando el link en la descripción acá abajo sobre el paper del que estaré hablando. Ok, entonces, debido a las grandes ventajas que tiene el sistema HVDC frente al campo de la energía frente al campo de la transmisión de energía, sus largas distancias de transmisión y su baja pérdida de energía, se ha comenzado a generalizar un poco más la aplicación en los últimos años, más que todo en Brasil, en China. Sin embargo, el sistema HVDC tradicional, es decir, los sistemas HVDC, LSC y los sistemas BSC y HVDC, tienen inconvenientes. El LSC, o sea, el convertidor conmutador de línea del HVDC, tiene el inconveniente esencial de que falla en la conmutación porque el tiristor que usa está medio controlado. De manera diferente, el convertidor de fuente de voltaje, o sea, el VSC, no tiene estos problemas. Pero lo que sucede es que tiene una mayor inversión económica significativa. Para resolver estos problemas se utilizan los HVDC híbridos, que generalmente aplican un LSC en el terminal rectificador y el VSC en el terminal inversor. Esto tiene un gran potencial de aplicaciones eh, generalizadas en el área de transmisión HVDC, porque puede reducir significativamente el riesgo de falla de conmutación en comparación con el SC y reduce la inversión requerida a comparación con el BSC. Entonces, existen 4 tipos de sistemas híbridos HVDC, que es el sistema híbrido polo a polo, el sistema híbrido de alimentación múltiple, el sistema híbrido de terminal a terminal y el sistema híbrido multiterminal. El sistema híbrido polo a polo y el sistema híbrido de alimentación múltiple pueden proporcionar potencia reactiva para sistemas de corriente alternante mediante la producción de BSC inducido y por lo tanto puede reducir significativamente la probabilidad de falla de conmutación del LSC, pero no del todo. El sistema híbrido de terminal a terminal utiliza el LSC en el lado rectificador y el BSC en el lado del inversor, como ya lo había dicho anteriormente, lo que puede evitar completamente la falla de conmutación. Esta falla ocurre principalmente en el lado del inversor. Además de esto, está el sistema híbrido de terminales múltiples, que puede realizar la fuente de alimentación de terminales múltiples, por lo que tiene un amplio potencial en la aplicación del área de transmisión de HVDC. Este último es el que se le aplicará el estudio de protección de C. Entonces, en esta figura nos muestra un sistema de transmisión HVDC híbrido de 3 terminales típico. Aquí vamos a ver su topología, que se tendrá rápidamente en funcionamiento en China, como ya lo he dicho anteriormente. Como se muestra en la figura, la estación, ¿dónde está? La estación 3, esta de acá, puntero láser. Esta de acá, en el sistema híbrido aplica el LSC, este de acá, mientras que la estación S1 y S2 aplican los convertidores multinivel modulares, o sea, los MMC. ¿Qué quiere decir? El problema de la falla de conmutación se evita de manera efectiva, ya que la mayoría de los problemas de falla de conmutación ocurren más que todo en el lado del inversor. Y pues acá se evitó totalmente. Además, el LSC puede eliminar por sí mismo la corriente de falla de DC, ajustando el ángulo de disparo. Pero el BSC convencional,
como el BSC de 2 niveles y el MMC de medio puente, no tienen ninguna capacidad de manejo de fallas. Por lo tanto, en el sistema HVDC, el MMC híbrido, que conecta los submódulos mediante un puente HVSM y submódulos de puente completo, se aplica en las estaciones S1 y S2, o sea, en esta parte de aquí. Después de la falla de DC, los condensadores de los submódulos de puente completo se insertan en el circuito de falla en reversa a la corriente, de forma que falla apagando los FBSM. Por lo tanto, la corriente de falla de DC se puede eliminar rápidamente. Entonces, la parte de falla en el sistema puede ser cortada por los interruptores correspondientes, o sea, SW1 y SW2, que no tienen capacidad de extinción de arco de falla de DC. Dicho esto, se puede decir que los convertidores pueden limitar y eliminar la corriente de falla de DC. ¿Qué significa? Significa que el requisito en el reactor de DC para la limitación de la corriente de falla se reduce significativamente. O sea, esto pinta muy bien. Entonces, ¿qué se hace por consiguiente? Los reactores de DC solo se instalan en las salidas del convertidor y no en el extremo de la línea. Además, para el BSC, el más caro, el filtro de DC ya no es necesario porque la calidad de la forma de onda de salida es lo suficientemente buena. Entonces, bajo esta condición, la protección tradicional de DC de un solo extremo ya no puede distinguir la línea de falla. Entonces, para la estrategia de protección, en este estudio se propone una nueva de un solo extremo que pueda distinguir de manera confiable la línea de falla sin un elemento de límite como se muestra en la figura 2, esta figurita. Entonces, los pasos que se va a tener esta figurita, que es para evitar que es para la protección de DC en el HVDC híbrido de terminales múltiples, es primero medir el voltaje de corriente de DC en el lado de la línea del reactor DC1, o sea, aquí. Y aquí sería UDC1, medir UDC1, el voltaje de DC en el lado de la estación del reactor S1, o sea, UDC1S, y la corriente DC del bus de línea 1, o sea, IDC12. Entonces, con estos parámetros ya medidos, pasamos a decir o a comparar si son mayores que el umbral del criterio del inicio. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos comparando el voltaje de DC en el lado de la línea del reactor de las estaciones 1, 2 y 3, aquí estas estaciones, frente a los valores de umbral del criterio de inicio, para así dar comienzo a la estrategia de protección DC que propone el paper. Luego procede a extraer, así como dice acá, extraer, mi puntero ¿dónde está? Procede a extraer los componentes de alta frecuencia de los voltajes de DC, o sea, UDC1 y el voltaje de DC en el lado de la estación del reactor en la estación S. Entonces, con estos parámetros ya medidos, se pasa a comparar si UDC1L sobre el máximo de UDC1S, o sea, estos de acá,
son menores que K, que es el coeficiente de confiabilidad. Este es un poco mayor que 1. Indicaría que la falla ocurre en la estación convertidora S1. ¿Qué significa esto? Se bloqueará el convertidor, luego se abrirá el interruptor SW3 después de que se elimine la corriente de falla y finalizará el algoritmo de protección si esta vuelve a ser mayor que K. Lo que significa que la falla ocurre en el lado DC del reactor instalado en la salida del convertidor y bloquea el convertidor, pero el algoritmo de protección no finalizaría ahí y se implementarían los siguientes pasos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos está diciendo máximo UDC1L sobre máximo UDC1S, los que ya vimos, son mayores que K. Si no, significa que la falla está en la estación del convertidor. Entonces bloquea el convertidor y abre el switch 3. O sea, este de por aquí. Switch 3. Si el caso anterior, o sea, si realmente es mayor que K, ¿qué hace? Él crea un delay y inyecta una corriente controlada desde el convertidor. Dicho delay son los valores de umbral de los tiempos de retardo. O sea, vamos aquí entonces. Él inyecta una corriente controlada desde el convertidor y tiene un delay de el valor de umbral de T2. Entonces aquí la línea de falla se puede distinguir según la corriente de C. Entonces si la corriente de C en la línea 1 es mayor que la del umbral, es decir, I de C12 es mayor que I del umbral, indica que la falla está en la línea 1. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí por esta estrategia de protección, la cual bloquea el convertidor y abre el switch 1. Después de eso, se reinicia el convertidor. Restart converter. Y la protección de esa línea habrá terminado. Pero en el caso de que no sea así, o sea, de que I de C12 sea menor que I de umbral, se evalúa si la corriente DC en la línea 2 es mayor que la del umbral. Es decir, DC13 es mayor que la corriente del umbral. Si es así, bloquee el convertidor nuevamente. Y aquí nos dice que la falla está en la línea 2. ¿Qué hace? Bloquea el convertidor nuevamente y abre el switch 2. Y de allí ya termina su protección y restaura el convertidor. Si el caso es de que la corriente de la línea 12, de la línea 2 es mayor que la del umbral, entonces esto indica de que la falla no es permanente y se ha desaparecido. El convertidor se reiniciará directamente y toda la protección habrá terminado. Así es como funciona la estrategia de protección de este sistema HVDC.